Muy buenos días entonces. Hoy día es jueves 22 de abril y estamos en una clase de transferencia de calor. Han ingresado 22 de ustedes hasta el momento, así que veamos que sigan ingresando, pero para no quedarnos esperando, tengo un video que mostrarles, muy corto como siempre. Veamos si lo tenemos aquí. Ahí está el video. Tengo que compartir el sonido. Sonido compartido. Lo hacemos más grande. Es un video sobre la materia que vamos a ver ahora, que es aletas, así que dura 2 minutos 4 segundos. Aquí lo dejo mientras sigo admitiendo gente que entra a la clase. Ahí va. Here, we will get introduced to fins. Have you ever noticed the extruded portion of the surface of AC, IC engine, transformer, electronic circuit, etc.? Do you know what these extruded portions are called? Yes, they are called as fins. Now the question arises, why are these fins used? Let us try to answer this question. The primary objective of using a fin is to increase the rate of heat transfer. To understand it more clearly, let us take an example of an IC engine of a bike. We see that due to continuous working of engine, large amount of heat gets generated. This increases the temperature of the combustion chamber of the engine to a very high extent. Such increase in temperature may lead to severe ignition problems. To prevent such problems, the heat should be dissipated as early as possible. Now, to increase the rate of heat dissipation, we need to increase the surface area of the engine. But we know that there is a limited space in the bike. So we cannot increase the area by enlarging the engine. But we can solve the problem by introducing fins. We see that because of fins, the surface area of an engine increases and a large portion of engine gets exposed to the air. This helps an engine to lose heat at a faster rate. Here we observe that heat gets transferred from engine casing to fins through conduction and from fins to air through convection. This was the brief introduction to fins. Ok. Ups. Ok, ese era entonces el video corto que les quería mostrar. Y ya son 27 ustedes, entraron algunos más. Hoy día nos toca ver entonces justamente la materia de aletas. En el video ustedes ya podían ver algunas animaciones de cómo la aleta permite aumentar la superficie de transferencia de calor en un cierto elemento que está caliente y que nosotros necesitamos que se esté enfriando. Y donde no hay mucho espacio para trabajar, entonces tenemos que buscar formas inteligentes de hacerlo que no aumenten tampoco demasiado el costo del sistema que estamos diseñando, construyendo, ¿ya? Y ahí mostraron el caso de una motocicleta, que bueno, le dicen bike en inglés, pero lo traducía el traductor automático como bicicleta, pero es una motocicleta, por supuesto, con motor, ¿ya? Y aquí llega otra persona. Entonces ahora lo que quería hacer era hacer la encuesta que hacemos siempre, para que ustedes primero se enfrenten a los conceptos, después de, ojalá hayan visto la clase que les mandé hace unos días, pero después yo repaso la clase, a medida aunque si están medio dormidos todavía no se acuerdan muy bien de qué era la clase o no la han visto, entiendan hacia dónde quiero llegar yo y con las preguntas que les voy a hacer. Bueno, entonces habiendo dicho eso, vámonos de Profe, nuevo. Sí, dígame, Tomás. pero como esto es una duda, pero como de cultura general, que ahí hablaba del IC Basic, que es Sí. la sección del IC, ¿Qué es lo que significa IC? ¿sí? Es internal combustion, se refiere al motor.
Ah, ICE, y ICE es Internal Combustion Engine. Es que es muy utilizado. ¿Sabes qué? Me interesa justamente la razón por qué les pongo videos en inglés es porque, pucha, lamentablemente generalmente hay mejor material todavía en inglés que en español original de estos temas técnicos. Y además quiero que se empiecen a acostumbrar a escuchar los conceptos en inglés porque todos los manuales, toda la información, todo lo que a ustedes les toque en la vida profesional va a venir en inglés o en chino. Entonces, en este caso, claro, la forma en que se denominan las aletas en inglés es FIN, F-I-N, y el Internal Combustion Engine, por la pregunta que hace Tomás, es ICE, IC le ponen, ¿ya? Internal Combustion Engine, ¿ya? Eso. Vamos entonces a la encuesta, déjenme verla acá. Sí, aquí está. Entonces, por favor, tomen sus teléfonos o pongan usen el link, déjenme copiar el link, ponerlo en el chat. ¿Dónde está el chat aquí? Es un poquito que me mareo con tantas cosas en la pantalla. Aquí está, no. Ahí está el chat, ya lo encontré. Aquí voy a copiar el link y ahora voy a poner el código. Ahí está el código. Tienen el link en el chat. Ahí está. Entonces, por favor, unos segundos para que ingresen, ya sea con el teléfono o directamente desde el mismo computador o tablet donde están trabajando, donde están viendo la clase. Ya. Estamos entonces, creo que me voy a ir a la encuesta entonces. Ay, qué lata esta cuestión que me tapa la... Ya. Entonces, cierro acá y comenzamos. Ya están respondiendo. Listo. ¿Cómo se puede aumentar la transferencia de calor de una superficie? Aquí se pueden poner más de una respuesta. ¿Ya? Así que, por favor, ahí ya van 17 de los 29 que son ustedes. 22. Y veamos cuáles son las respuestas correctas entonces. 24, 25 son justamente la A y la B. Yo puedo aumentar el coeficiente de convección o puedo aumentar el área superficial de transferencia. Las 4 personas que respondieron aumentando la conductividad del aire, por favor, eso preocúpense de entenderlo bien porque conceptualmente no es correcto, ¿ya? La conductividad del aire, primero no se puede cambiar porque el aire es una molécula que tendría yo que cambiar la composición química del aire para mover su conductividad, y aun cuando lo hiciera, el aire está transfiriendo calor por convección y no por conducción, entonces no me interesa mucho aumentar su conductividad, tendría que estar el aire quieto para que eso sea real. Entonces conceptualmente, las 4 personas que se fueron por ese lado, traten de estar seguros que entienden que eso es incorrecto. Ahora, en el caso de la moto, por ejemplo, ya sé que estamos usando las aletas, pero por ejemplo, ¿cómo puedo yo aumentar el coeficiente de convección? La primera, la A, la que respondieron 23 personas. ¿Alguien sabe cómo se puede aumentar el coeficiente de convección en algo que yo quiero enfriar? avanzando en el caso de la moto, para que con el viento se aumente Justamente. la convección. Aumentando el movimiento del fluido que está en fase gaseosa o líquida y que está rodeando el cuerpo que quiero enfriar. Entonces, al aumentar esa velocidad, lo puedo hacer con un ventilador, con una bomba, si es que es líquido, que lo hago circular más rápido, o en el caso de la moto, exponiendo lo mejor posible las aletas del motor, y mientras más rápido ande la moto, más caliente va a estar el motor porque lo estoy obligando a que tenga más combustiones por minuto, pero al mismo tiempo tiene mayor transferencia. Entonces justamente es una situación muy conveniente porque mientras más caliente se encuentra el motor, más aire está circulando a través de las aletas y yo puedo poner las aletas muy cerca una de otra y aún así voy a tener aire circulando si es que mi diseño está bien hecho. Así que muy bien, gracias.
Vamos a la siguiente. Una aleta de sección transversal constante disipa más calor que una cuyo espesor disminuye, disipa menos calor que una cuyo espesor disminuye, o es igual a una cuyo espesor disminuye. Esta pregunta es un poco tricky, pero un poco tramposa. Es ¿Profe? una sola. ¿Perdón? No entendí muy bien, es como, ¿desde qué parte miramos la sección transversal de la aleta? Desde la base tiene una área transversal y a medida que se aleja de la base comienza a disminuir esa sección transversal. Ah, desde la base así como para afuera. Claro, claro. A medida que me alejo, se va haciendo cada vez más delgada la aleta. Me alejo del muro. Ah, Me voy alejando del muro y la aleta va perdiendo espesor. 19. Ya. Bueno, aquí no hay una respuesta completamente correcta, ¿eh? Así que me gustaría, antes de darles yo la explicación o el punto de vista mío, si alguien se anima a decir qué es lo que opina con respecto a esto. Profe, según mi opinión, ¿Mm? falta en esta parte de o sea, en esta pregunta como si bien cómo es la conducción de la aleta, porque si es ideal estaría toda la aleta eh, con temperatura constante, pareja. Claro, Entonces claro, cambiaría la condición de la respuesta y dependiendo claro, de cómo sea la condición de la aleta, sería la respuesta correcta. claro. Eso si es que tuviese una temperatura constante, ¿no es cierto? Pero eso no ocurre en la realidad. ¿Qué ocurre en la realidad con la aleta a medida que me voy alejando de la base? ¿Qué pasa con la temperatura de la aleta? va bajando. Va bajando, ¿no es cierto? Y si la aleta tiene una sección rectangular constante versus una que lo tiene de más pequeño, ¿esa temperatura va a bajar más en la aleta que va reduciéndose o menos? ¿Una aleta más delgada se va a enfriar más rápido que una aleta más gruesa? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Y si se enfría más rápido, significa que la diferencia de temperatura con respecto al aire va a ser cada vez menor. Entonces, una aleta más delgada es menos eficiente que una aleta más gruesa porque va a tener menos gradiente de temperatura, ¿ya? Pero la aleta constante también va perdiendo temperatura. Y mientras más me aleje, la diferencia entre la aleta delgada y la aleta gruesa va a ser cada vez menor, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Entonces, con todo eso estoy diciendo que en términos de transferencia de calor es mejor la aleta de sección transversal constante. Pero ¿qué otro problema tiene la aleta gruesa? ¿Quién se anima a responder ahí? La aleta gruesa, el problema que podría tener es que como es gruesa, podría quitarle el espacio a poner otra aleta arriba o abajo. Por ejemplo, si tengo 20 centímetros y tengo que poner puras aletas de 1 centímetro. Si Claro, pongo una de 0,7, me caben más aletas de lo que podría ser una de puras de 1 centímetro. Entonces, el área, igual habría más área de sí, transferencia. aunque déjame tratar de enfrentar un poco ese argumento porque el problema es que en la base las dos aletas son iguales. Entonces, si yo quiero poner otra aleta más cerca, igual tengo poco espacio porque la base no me lo permite, Mm. ¿ya? Pero hay otro tema. Imagínense que ustedes tienen que construir 5 millones de piezas y cada una de esas piezas tiene que tener 10 aletas, ¿ya? ¿Cuál es el problema de la aleta de sección transversal constante versus la aleta de sección que va disminuyendo? Tengo que construir 5 millones de piezas, creo que, y cada una de esas piezas tiene 10. El costo, imagínense la cantidad de material que me ahorro si es que yo le voy reduciendo la sección. Por lo tanto, entonces yo podría disminuir mucho el costo sin tener una pérdida muy grande en términos de transferencia de calor, porque si la conductividad del material con que están hechas las aletas es suficientemente alta, rápidamente esa aleta se va
o sea, va a transferir el calor y después ya todo el largo extra es material perdido. ¿Ya? Entonces hay que hacer un trade-off, hay que hacer una comparación entre la eficiencia o efectividad de la aleta versus el costo que me significa construirlo. ¿Ya? Así que no hay una respuesta correcta acá, ocurre que puede ser mayor, menor o igual, dependiendo de cómo está diseñada esa aleta, pero en el fondo tengo que poner la variable costo a jugar al lado. ¿Ya? Profe, Sí, dígame. yo te le iba a preguntar, onda, ¿podríamos hacer una aleta que va disminuyendo su espesor, pero con una base más grande? Y así como aumentar Claro, el área claro, superficial. claro que sí, claro que sí. Es un efecto, fíjate, similar al de los balcones en un edificio. ¿Ah? No sé si ustedes en resistencia a materiales o no sé cómo, cuando ven estructuras y sus esfuerzos, uno podría hacer que el balcón cada vez se vaya siendo más delgado, ¿ya? Y aún así tendría la misma resistencia al esfuerzo. De hecho, tendría menos peso. Pero visualmente sería uno se asustaría mucho si el piso del balcón se va adelgazando a medida que ustedes se van alejando del edificio. ¿Ya? Pero si ustedes quisieran optimizar ese material, podrían hacer la superficie cada vez más delgada. Aquí en la aleta también, tú haces una base bien grande para que haya mucha transferencia de calor por conducción desde la base que tú quieres enfriar hacia la aleta, pero apenas la aleta se empieza a alejar, la empiezas a disminuir, a adelgazar violentamente. Ahora, es cierto que gasto menos material, pero al construir una aleta de sección transversal constante versus una variable, el costo de fabricación es más caro, porque es más difícil, tendría yo que armarme un proceso, un programa en el torno que me haga, o en la máquina que me fabrica las aletas, que pueden ser súper chiquititas, que haga esa sección transversal variable, y además al montarlas van a ser mucho más delicadas esas aletas que son cada vez más delgaditas, se me pueden quebrar. Y además cuando yo se la entrego al usuario, esas aletas también pueden ser más delicadas, y si hay una mala operación, por ejemplo la persona en la moto es muy delgada, cada vez que la pase a rozar esa aleta se puede romper. Entonces no es solamente la transferencia de calor, también es el costo, pero después tampoco es solamente el costo, sino que también es el fabricación, montaje y utilización, vida útil. Entonces todos esos factores están ahí, entonces la respuesta es un poco, como dije, tramposa, porque hay que tomar muchos elementos en consideración. Si quieren ustedes ser como súper práctico y que la cosa aguante, mejor mantener una sección transversal constante, que sea bien firme, bien sólida, tienen buena transferencia de calor, ¿ya? Pero el costo adicional, claro, lo pueden solventar porque su producto tiene una mejor resistencia al uso después. Pero si no les interesa a ustedes mucho eso, hagan las aletas delgaditas, en un par de años se les rompen las aletas, pero a ustedes no les importa, el usuario ya les compró la pieza y ahora no es problema de ustedes. Entonces ahí están varias de las cosas entre comprar cosas de buena calidad o de mala calidad. Bueno, me pareció interesante el ejemplo, así que dejémoslo ahí, pero en términos de transferencia de calor, debiese ser más efectiva en realidad la aleta más que va disminuyendo el espesor, más que nada porque es tan poca la diferencia con respecto a la sección transversal, que ahí el costo es el que empieza a pesar. Bien, bueno, ahí vamos a ver en la clase un ejemplo. Sigamos entonces. La adición de varias aletas sobre una superficie puede disminuir la transferencia de calor total, siempre aumenta la transferencia de calor total porque estoy aumentando el área, o mejora el coeficiente de convección con el aire. Aquí pueden ser más de una respuesta correcta. Si tengo varias aletas y las empiezo como a amontonar las aletas, pongo hartas aletas juntas, ¿es siempre bueno eso? ¿13 personas? Vamos, ánimo. 22. ¿Cuántos tenemos? 30. Ya, aquí voy a poner las respuestas correctas. No puse respuestas correctas, parece. Claro. Bueno, pero en todo caso, las respuestas correctas serían que por un lado, la A,
si yo pongo muchas aletas y esas aletas empiezan a entorpecerse unas entre otras, de manera que no dejan circular libremente el aire que está tratando de enfriar, entonces, claro, puede disminuir la transferencia de calor total. Entonces, es correcto la A. Con respecto a la B, es incorrecta porque esa palabra que dice siempre aumenta la transferencia de calor total es falso, porque, claro, si yo tengo una aleta, en vez de tener una o tres, es mucho mejor tener tres, pero si esas tres se están entorpeciendo entre ellas, podría entonces no ser correcto que siempre lo aumente. Entonces tengo que tener espacio entre las aletas. Por lo tanto, la 2 es incorrecta porque eso no ocurre siempre. Más aletas aumentan la transferencia de calor total, pero hay un límite hasta donde yo puedo llegar. Y la 3 es correcta también, porque podría haber sido, se complementa con la 1. Cada vez que yo pongo más aletas, puedo mejorar el coeficiente de convección con el aire, porque tengo más, perdón, mejorar el coeficiente de convección con el aire. No, disculpen, me equivoqué. La 3 no es correcta porque si yo tengo la masa de aire fijo, solamente estoy aumentando las aletas, no estoy mejorando el coeficiente de convección. El coeficiente de convección va a estar dado por varias propiedades a la velocidad del aire que está circulando y las propiedades de ese aire, ¿ya? Pero como la aleta en sí no está mejorando ese coeficiente de convección, entonces tampoco es correcto la 3, es solamente la 1 la correcta. No sé si alguien quiere comentar algo sobre cómo entendió la pregunta y por qué respondió algo que no era correcto. No sé si lo dejamos ahí. No hay reacciones. Ya, entonces la respuesta correcta acá es la A. Ahora pasemos a las condiciones de borde de aleta, que son 4. La primera de ellas es qué pasa cuando la aleta se considera infinitamente larga. ¿Qué ocurre con ella? La temperatura, aquí pueden responder dos respuestas correctas. La temperatura en X igual 0 es igual a la temperatura de la superficie base. La temperatura en X igual L es mayor a la del aire. O la temperatura en X igual L es igual a la del aire. ¿Ya? Pueden responder dos preguntas correctas. Aquí ya van 17 que se están tirando por la A y la C. 21 de ustedes, 22. Bueno, ya estamos llegando a 23, son de los 30. Claro, justamente la respuesta que no es correcta es la del medio, porque la temperatura en X igual L para una aleta infinitamente larga es igual a la del aire y no mayor. Ya justamente esa es la definición de aleta infinitamente larga y esa es la condición de borde que ustedes tienen que poner en X igual L, pero son dos condiciones de borde. También ponen la condición de borde que la temperatura basal es igual a la temperatura de la aleta en X igual 0. Y esta condición de borde es válida para las cuatro casos que estamos viendo: infinitamente larga, con borde adiabático, con convección y con calor, un flujo de calor en el extremo. ¿Ya? Listo, entonces A y C, respuestas correctas. Vamos a la otra. Vamos acá al caso de la punta aislada. Una aleta se puede considerar de punta aislada cuando el área perimetral, es decir, el borde del perímetro de la aleta, todo el área externa de la aleta que no considera el extremo final, el área perimetral es mayor al área transversal. El área perimetral es igual o el área perimetral es menor al área transversal. Entonces, ¿cuándo se puede considerar que es de punta aislada? No sé si se entiende el tema de las áreas, veo que están un poco dudosos aquí. Si quieren me preguntan algo, si es que no lo entiendo. Vamos. Punta aislada. Es decir, yo desprecio el calor que se está perdiendo por el extremo final de la aleta. Ya, a ver, me interesa aquí que alguien dé opiniones por qué escogieron como mayoría la C. Todavía quedan 10 personas que no han respondido, pero de todas maneras ya podemos empezar en la discusión para que no se me acabe la clase tan rápido. Les digo al tiro, la respuesta correcta aquí es la A. Entonces me gustaría que defiendan la C.
O alguien defienda la A, por favor. ¿Se entiende la pregunta? Que puede que la pregunta no se entienda bien. Si, por favor, no sean tímidos. Me gustaría escuchar opiniones. Profe, yo puse la A, pero tampoco lo entiendo muy bien. Ya. ¿Quién más iba a Bueno. hablar, perdón? Sí, yo que ayer, claro, no me quedó muy claro bien el concepto de aislar la punta. Entonces Ya. me confundí y marqué la C. Listo. Pero también, ahora que lo pienso, es correcta la A por el hecho de que al final es mayor superficie que está en contacto con el aire, que Claro, sí, por eso se aumenta el perímetro. claro. Ustedes pueden ver mi cámara, ¿no? No existe porque, o sea, no es que no exista, pero se toma como que no existe. Claro. A ver, que yo no veo mi propia imagen, a ver si ahí la estoy viendo. Pueden ver mi cámara, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Ya, entonces ven que tengo una agenda, un libro en mi mano, ¿no es cierto? Esta podría ser la aleta. ¿Ya? Entonces la aleta es una agenda, ¿no? Bien delgadita. Entonces esta aleta está pegada a la superficie que quiero enfriar. ¿Ya? Entonces el calor que se está disipando se va a disipar por toda la superficie naranja que estoy mostrando ahora con mi dedo, que se desaparece por el fondo que tengo, pero toda la superficie naranja, ¿ya? Y además se está disipando por el borde blanco que está acá, que es el extremo de la aleta. ¿Ya? Si yo uso una agenda más delgadita, la mitad de ella, entonces el área de transferencia naranja, mientras más chica es la agenda, más se va a parecer al área blanca. ¿Ya? Pero si en este caso la agenda es súper grande como esta, entonces el área naranja es mucho mayor que el área blanca. Entonces cuando la superficie naranja es muy grande, yo puedo despreciar esto porque el calor que se está transfiriendo por acá es tan poquito comparado con el área naranja, que yo puedo decir que el calor que se está perdiendo por aquí es cero. Puede que no sea cero en la práctica, pero es tan pequeño comparado con este que si yo no lo meto en mi cálculo no estoy cometiendo un error. Entonces, mientras más grande sea el área naranja con respecto a la blanca, más fácil es que yo diga que el borde blanco es adiabático. ¿Se entiende? No sé si con eso les quedó más clara la respuesta. Entonces la respuesta correcta es A. El área perimetral, el área naranja, es mayor al área transversal. Solamente en ese caso lo puedo considerar aislado. No cuando son iguales, porque si son iguales, entonces la pérdida de calor que tengo por la parte naranja con respecto a la blanca va a ser la misma, entonces no puedo despreciar lo blanco. Y si es menor, menos todavía. O sea, esa sería una aleta súper rara que tendría la parte naranja más chiquitita que la parte blanca. Entonces ahí es súper importante el borde de la aleta porque es donde tengo más área superficial para enfriamiento. ¿Ya? Vamos a la otra. Creo que quedan 3. Ya estamos en la hora de break, por eso que quiero terminar esto. Cuando existe convección, ahora estamos con la tercera condición de borde, convección. Infinitamente larga la primera, extremo adiabático, y ahora convección en el extremo de una aleta. Esto se puede resolver como una aleta infinitamente larga, una aleta de extremo aislado más corto o una aleta de extremo aislado más largo. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Es súper difícil resolver la ecuación con convección en el extremo, entonces hay un método simple que permite resolverlo más fácil. Y eso es aplicando una de las dos condiciones de borde anteriores, que son infinitamente larga o un extremo aislado. Entonces, ¿cuál de las tres es correcta? 18 personas, aquí es una sola respuesta la que pueden poner, 22, y vamos entonces, ya que me quedan poquitos nomás, la respuesta correcta es la C, así que la mayoría lo está haciendo. Los que respondieron acá, la 2 no es, definitivamente, es con extremo aislado. ¿Ya? Así que esta está incorrecta, la A, y dentro del extremo aislado es equivalente a un extremo aislado más corto o más largo, es más largo. Siempre se le suma un elemento de área que está puesto incluso cuánto es ese largo adicional en la clase, que lo vamos a ver en la segunda parte del repaso.
Y vamos con, creo que esta es la última o la penúltima. Es la última. Eficiencia. La eficiencia de una aleta compara la situación con o sin aleta, el caso real con una aleta a temperatura constante o el caso real con una aleta a temperatura variable. Aquí es una sola respuesta correcta, no dos. Vamos. Eficiencia. Y hay dos conceptos aquí, eficiencia y eficacia. Así que tienen que tener cuidado con cuál de las dos estoy preguntando. 14. Lleguemos a los 20, que son siempre los que están respondiendo más rápido. Listo. 22. Vamos. Respuesta correcta. Es el caso real con una aleta a temperatura constante. ¿Ya? Esa es justamente la definición de eficiencia y no confundirlo con eficacia, que es comparando la situación con o sin aleta. Y creo que con eso terminamos la presentación, justamente. Así que dejo de compartir y son las 8:49. Tengamos un break de 10 minutos. Volvemos a las 9. Y ahí les hago el repaso de la clase, que nos va a tomar bastante poco porque la clase ya la tienen en la cápsula. Así que, entonces, nos vemos a las 9 de la mañana en 11 minutos, 10 minutos más. Voy a pausar la grabación. Listo, entonces continuamos después del receso de 10 minutos la clase. Antes de pasar a hacer el repaso de la clase, quería hacer una duda y una curiosidad. Matías Álvarez, Matías Enrique, esa foto que tiene, ¿dónde es? ¿Dónde estás? Hola, profe. Hola. Sí, en Cabo Cañaveral, en la NASA. Ah, qué bueno. ¿Y cuándo fuiste? Hace como 3 años ya. Ya, más o mira, menos. qué increíble, ahora suena imposible estar ahí. Y me imagino que quedaste loco con todo lo que había. Sí, fascinado, impresionante. ¿Y has estado siguiendo el tema de Marte ahora o no? Sí, pero no tanto. No Ha estado tanto. complicado como seguir cosas y estar al día con la U y todo. Ya, ok, bueno, pero lo último es que está volando el dron eh, comandado desde la Tierra. Ya parece que se está moviendo. Ya, ok, qué bueno, me pareció atractiva tu foto, Matías, gracias. Ya, profe. Ok, entonces vamos con el repaso entonces de lo que acabamos de ver en términos de quiz. Déjenme ver aquí, dejarlos a ustedes visibles, por favor. Ahí los tengo a la vista, entonces vamos. Entonces, la materia que acabamos de ver, entonces, la clase 5, unidad 2, capítulo 3. Estamos viendo todo lo que tiene que ver con aletas, en este caso, con algunas cosas de alineamiento. Estamos terminando entonces el capítulo 3 completo, que es conducción estacionaria. Siempre hemos eliminado la variable de la temperatura con respecto al tiempo. Ahora, cuando pasemos al caso, a la unidad 3, que es el capítulo 4, vamos a tener que incorporar la variable transiente. Entonces se sigue complicando también el problema, pero a diferencia del capítulo de la unidad 1, capítulo 2, que estamos viendo las ecuaciones diferenciales de conducción, estamos viendo formas alternativas para no tener que resolver la ecuación diferencial, de resolver ese problema cuando la conducción es estacionaria, sin generación interna, y después vamos a ver soluciones alternativas para resolver la solución transiente con y sin generación interna. Pero por ahora entonces nos concentramos en lo que está marcado aquí en rojo. Transferencia de calor de superficie con aleta. En la clase explico lo que es la aleta. Hoy día yo creo que con el video que vieron también ya se imaginan bastante bien cómo es la configuración de la aleta y tenemos que hacer el análisis de este elemento naranjo que está acá, ¿no es cierto? Se plantean varias condiciones, tienen ustedes que por ahora creer en que les entregamos el coeficiente de convección H que está actuando sobre la superficie de trabajo de la convección, que es el área perimetral a la cual me refería yo en el quiz, ¿no es cierto? Y aquí decimos que entonces podemos, la otra pregunta es cómo podemos nosotros aumentar la transferencia de calor. Una es aumentando la superficie
y otra es aumentando el coeficiente de convección. Entonces eso se explico en la clase que se puede hacer con la analogía de la taza o simplemente con esta aleta donde tenemos convección aquí, ¿ya? Y claro, si tengo demasiadas aletas puestas una al lado de la otra y están tan cerca, esta transferencia de aire que tengo aquí no va a ser posible, ¿ya? Sobre todo si es que no estoy en una moto que se está enfrentando al aire, entonces por muy apretadas que estén las aletas, siempre voy a tener buena transferencia de calor, pero si estoy, por ejemplo, esto está metido dentro de un computador que está cerrado, es donde tengo muy poca circulación de aire, si yo pongo muchas aletas, en vez de estarle haciendo un favor a la transferencia de calor, la estoy echando a perder. El ejemplo del dinosaurio y de un sistema de procesador de un computador. Aquí está el ejemplo que me gustaría, en el cual me refería a la pregunta de cuando la aleta empieza a disminuir su superficie. Esta es el caso A, es la aleta que tiene la sección transversal constante, este color azul oscuro se mantiene constante en toda la aleta, pero si nos pasamos al caso C o al caso D, podemos tener una aleta que va disminuyendo por la parte inferior, cada vez haciendo más delgada. Incluso podría tener una aleta que va disminuyendo por arriba y por abajo y se va haciendo cada vez más delgada, ¿ya? Estos dos casos existen porque justamente quiero reducir la cantidad de material que estoy utilizando, aun cuando pierdo un poquito de transferencia de calor, porque esto se enfría más rápido que el caso A, pero como la mayor parte de la transferencia se realizó en la primera sección de la aleta, en la primera mitad de la aleta, todo lo que estoy transfiriendo en la última parte ya es bastante despreciable. Entonces, la verdad que si puedo darme el lujo de hacer una aleta con sección transversal variable, implica un costo menor. Este mismo ejemplo, que es de la aleta plana, lo pueden ver acá abajo en las figuras E y F, donde tengo un disco, un anillo que está enfriando este tubo, ¿ya? Cuya sección radial también es constante. Pero por la misma razón que está expresa arriba, yo también podría hacer lo mismo con un disco que es más grueso en la base y va perdiendo espesor a medida que me alejo. Y ahí también podría ser para disminuir costos. Eso entonces. Si tienen dudas, por favor, me levantan la mano, me hablan nomás. Varios ejemplos de aletas. Fíjense aquí, están todas juntas, una al lado de la otra. Aquí también súper pegadas. Entonces, para poder mantener esas aletas funcionando, tengo que tener, ojalá, circulación de aire alrededor para que eso funcione. Por eso también es importante que ustedes cada cierto tiempo limpien sus computadores con aire comprimido o lo manden al taller para que les saquen todo el polvo, porque si esto está además lleno de pelusas, esas pelusas hacen que haya mala transferencia de aire y esto se empieza a calentar, y si el microprocesador se calienta, el funcionamiento va a ser más malo. De hecho, esto no lo digo en la clase, pero por ejemplo, ustedes a veces dicen, ¿por qué hay teléfonos tan caros que cuestan 1.000.000 de pesos comparados con teléfonos que valen 50.000 pesos? Algunos de esos teléfonos tienen más de un microprocesador, tienen incluso 2, 3, 4. Y lo que están haciendo es que, como es casi imposible enfriar eficientemente los microprocesadores, cuando se empiezan a calentar, empiezan a ponerse más lentos y el teléfono se les empieza a quedar pegado. Entonces, un teléfono que vale 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, tiene más de un microprocesador. Entonces, cuando ve que uno se está calentando demasiado, se pasa al otro que no lo estaban ocupando, está frío, por lo tanto, entonces pasa todo el trabajo de procesamiento al segundo procesador o al tercer procesador, y cuando el segundo o tercero se empiezan a calentar, el primero ya va a estar frío, entonces después vuelve al otro, y ustedes como usuarios tienen un teléfono que, aunque lo tengan al sol y lo estén ocupando mucho, siempre están funcionando súper bien. Pero claro, ahí tienen que tener varios procesadores y además tener un buen diseño de enfriamiento. Acá están las condiciones entonces que tenemos con operación estacionaria. Estamos obviamente en la sección de estacionario, no tenemos generación de calor, la conductividad térmica del material de la aleta es muy alto y además es constante. El coeficiente de transferencia de calor por convección H también es constante y se mantiene uniforme, ¿no es cierto? Y sumar demasiadas aletas sobre una superficie podría ser contraproducente. Y aquí empieza el dibujo. Esto ya no lo repito porque está en la clase, pero es analizar el elemento de diferencial de área que está aquí, de volumen, perdón, desde t igual 0 hasta, perdón, x igual 0, disculpen, hasta x igual a L, y quiero entonces saber cuánto es todo el calor que se está perdiendo. Desarrollamos esta expresión que está explicada en la clase y llegamos a la ecuación general de aletas, que es esta derivada, esta ecuación diferencial que está acá,
que como es unidimensional es una derivada simple, pero que tiene todos los términos acá de conducción y los términos de convección al otro lado, ¿ya? Es muy probable, como ya dijimos entonces, que el K sea constante, lo saco para afuera. Si considero que el área es constante, también lo saco, pero ya vimos que hay varios casos en que no corresponde hacer eso, pero asumamos que lo sacamos. Entonces ahí se simplifica un poco más y me queda esta expresión que está acá en rojo. Y si hago un cambio de variables con m cuadrado igual a esto, junto a todos estos términos, me queda esta ecuación que se ve bastante inocente, ecuación diferencial, pero sigue siendo complicada de resolver, ¿ya? Hago dos cambios de variables acá, el m y el θ. Y el θ es la diferencia de temperaturas entre la temperatura en cualquier parte de la aleta menos la temperatura del aire externo. Aquí se explica un poco cómo se desarrolla esa ecuación. Se explica que tiene una solución con unas exponenciales positivas y negativas usando el parámetro m que tenemos ahí, y aparecen dos constantes que tenemos que resolver. Y para resolver esas dos constantes necesito entonces aplicar condiciones de borde, que son siempre que la temperatura en x igual 0 es igual a la temperatura basal del cuerpo que quiero enfriar. Así que eso se mantiene para todo. Pero por los otros, que tenemos temperatura específica, pérdida de calor despreciable, convección o convección con radiación, en el extremo x igual L, tenemos que entonces empezar a aplicar distintas condiciones en ese caso. Todas comparten la condición de la base y todas tienen distintas condiciones en el extremo. Y aquí aparecen los cuatro casos que se marcan con los números que están acá, 1, 2, 3 y 4. El primero es la aleta infinitamente larga, y en este caso vamos a decir que la temperatura en L menos la temperatura ambiente es 0, es decir que TL es igual a T infinito. ¿Ya? Y al imponer esa condición de borde, resolver las dos constantes, me queda esta expresión para la temperatura y la expresión de abajo para el calor, esto que está acá. ¿Ya? Y vamos a ver que después todas las expresiones del calor que disipa la aleta va a ser siempre esta misma expresión, pero multiplicada por variables trigonométricas más adelante. Así que recuerden, esta es la base, la raíz del producto de estos cuatro términos: convección, conducción, perímetro, área transversal, multiplicada por la diferencia de la temperatura entre la base de la aleta y el aire que lo circunda. Esta es la expresión general. Fíjense que después esto se va a repetir 4 veces. Y así es la curva entonces de la aleta infinitamente larga. Establece la temperatura en el extremo, se equipara, se hace equivalente a la temperatura del aire, porque ya es suficientemente larga que ya pierdo toda la posibilidad de transferir calor, no tengo gradiente de temperatura en el borde. El caso 2 es la aleta aislada, y aquí entonces la condición de borde que tengo que imponer es que la derivada de θ, que es la temperatura en cualquier punto menos la temperatura del aire con respecto a x en x igual 0, igual a 0, además de la base. Entonces resuelvo esa expresión y me queda la temperatura, cómo puedo yo tener la temperatura en cualquier x, que es esta expresión que está aquí con los cosenos hiperbólicos, pero más importante que lo de arriba, el calor. ¿Cuánto calor estoy perdiendo? Y aquí es lo que les decía recién. La misma expresión que teníamos para el caso anterior, pero multiplicada por la tangente hiperbólica del producto de ml. ¿Ya? Y de ahí nos pasamos al caso 3, que tengo una temperatura específica en el extremo, es decir, es una temperatura distinta a la temperatura basal, que yo la mido y la impongo como condición de borde. Entonces aquí digo que la temperatura la diferencia de temperatura en L es igual a TL menos T infinito, donde TL es un dato. Entonces yo conozco ese valor. Si sumo esta condición de borde a que la temperatura en 0 es igual a T sub B menos T infinito, resuelvo la ecuación y me queda este término que está acá. Muy complicada la ecuación. Y el calor también, la misma expresión que siempre teníamos, multiplicada por este término ya más enredado que involucra cosenos hiperbólicos, senos hiperbólicos y esta razón de temperatura. ¿Ya? Pero mantiene la forma que dije anteriormente. Y finalmente el último caso es que tengo convección. Entonces, como hay convección,
en la punta de la aleta, en x igual a L, tengo que decir que todo el calor que todavía queda de conducción al interior de la aleta se transfiere al aire por convección en el extremo de la aleta. Pero esta convección no está trabajando sobre el área perimetral, sino que está trabajando sobre el área transversal, que en el caso el ejemplo que les daba es la parte blanca de la agenda. ¿Ya? Entonces todo el calor que ya remanente, que todavía queda por conducción, al querer irse para afuera en x igual a L, se va como convección. Entonces impongo esta condición de borde junto a la de la base, y de nuevo obtengo una expresión para despejar la temperatura en cualquier punto X, y el calor transferido total, que de nuevo es la misma expresión base multiplicado por este término. Ahora, como esto es bastante complejo de calcular, algunas personas se dieron cuenta que se puede simplificar bastante, y es suponiendo que esta aleta que tiene calor por convección en el área perimetral y calor por convección en el área transversal del extremo, se puede reemplazar para no tener que resolver esta ecuación, que está acá abajo de los senos hiperbólicos y los cosenos hiperbólicos, simplemente le hago como que la aleta imaginariamente es más larga, con un extremo aislado. Entonces, en vez de resolver la ecuación del caso 4, resuelvo la ecuación del caso 2. ¿Y cuánto tengo que estirar esa aleta para que pueda transformar esta situación de arriba a la situación de abajo? Le tengo que sumar el área transversal partido por el perímetro. ¿Ya? Y si eso ustedes lo analizan para una aleta rectangular, esta expresión pasa a ser el espesor partido por la mitad, y en un cilindro sería el diámetro partido por 4. Entonces ahí transforman el caso 4, complicado, a un caso 2, que es más simple de resolver. Y por último, está el concepto de eficiencia y efectividad. Entonces, en un caso, la eficiencia se refiere a qué pasa si yo tengo la aleta real dividida por una aleta que mantiene una temperatura constante en todo su largo, y la efectividad, qué pasa si yo tengo la aleta comparado con que no la tuviera. Y eso yo creo que se muestra bastante bien en estos ejemplos. La eficiencia compara una aleta que mantiene siempre la temperatura de la base, comparado con la aleta real que va perdiendo temperatura a medida que se va enfriando. ¿Ya? Esta sería una aleta ideal, que tiene una conductividad tan alta que apenas yo la pongo en contacto con la superficie, la aleta completa adquiere la temperatura de la base. Pero como eso no ocurre en la práctica, porque esto se va enfriando, tengo esta situación. Entonces es dividir este calor, el de abajo, por el de arriba. Y la efectividad es de la aleta completa. No que tan bien hecha está la aleta, sino que qué pasa si yo tengo la situación con aleta comparado con que no la tuviese. ¿Ya? Y eso entonces es efectividad. Y ahí termina el repaso, y antes de eso me gustaría ir al Sengel de nuevo. Si ustedes se van al Sengel y miran justamente esta parte de conducción de calor, hay una tabla muy práctica que para distintas configuraciones de aleta, sección rectangular constante, sección variable recta, sección variable curva, una aleta de un anillo, anillar, de sección radial constante, una aleta cilíndrica y aletas con formas ya más extrañas. Y en todos los casos, ustedes van a tener acá cuánto valen los parámetros, el m, la longitud adicional, si es que tuviese convección, y el área de la aleta, y cuáles serían entonces sus eficiencias. ¿Ya? Así que eso, y con eso dejo de compartir. Mauro, tienes la mano en alto, dime. Profe, cuando se calcula creo que la efectividad, hay que comparar como si la superficie fuera plana versus la que cuando tiene aleta, ¿cierto? Claro, o sea, la superficie sin aleta comparada con aleta. Claro, en ¿Sí? ese caso, si una superficie cuadrada y se ponga en una aleta circular, cuando se hace el cálculo, ¿se le resta el área transversal a esa área cuadrada, por decirlo así? No te entiendo la pregunta de nuevo. No sé si puede poner la Sí, diapositiva. sí, espérate, casi cierro la sesión por error. Ahí está, y me paso a la clase.
Tú dices aquí. Claro, que la efectividad, por ejemplo, si digamos que estoy considerando un área cuadrada, la que sería la de arriba, cuando voy a considerar la otra, a esa área cuadrada le tengo que restar esa área transversal. No, 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 no. Tú estás calculando la efectividad de la aleta, que ya la sabemos calcular, por cuánto calor se está transfiriendo por este círculo rosado, o rectángulo rosado si es que fuera rectangular. Ah, ya. Ya, ¿Cachai? solo el área transversal prácticamente. Claro, porque este cuerpo está perdiendo calor por convección por la parte gris, y eso lo va a Claro. seguir haciendo cuando esté la aleta, así que eso no importa. Ah, Pero ya. lo que estoy comparando es cuánto está perdiendo solamente por este circulito rosado comparado con el cilindro rosado o un rectángulo rosado por un paralelepípedo rectangular. Ah, ya. Ahora entiendo que ¿Sí? ayer quedé con esa misma duda cuando vi la cápsula y quería preguntarle. Ya. No, no, pues está bien, para eso es esta clase. Pues entonces, comparar el área de transferencia del círculo rosado comparado con la transferencia de todo el perímetro del cilindro o del rectángulo. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Gracias, Mauro. Andrés. Buen día, profesor. Buen día. Mi pregunta va relacionada con el tema de la eficiencia. En ese caso, la razón se compara más cerca de la punta de la aleta, que es donde hay mayor diferencia de temperaturas entre esos dos casos, ¿o cómo funciona? A ver, ¿te refieres entonces al lado izquierdo del dibujo, no es cierto? Claro, sí, sí, sí. O sea, claro, aquí la aleta real, como tiene un gradiente de temperatura mucho más alto en la primera parte que en la segunda parte, casi toda la eficiencia de la aleta va a estar dada por la primera sección de esto. Pero trata de decirme bien tu pregunta, porque estoy como repitiendo lo que dije. Ah, ya no, es eso en verdad. Sí. ¿Qué parte de la aleta se analiza para comprobar la eficiencia? Porque en el caso real, obviamente, el gradiente cada vez va siendo más pequeño. Ah, pero se compara toda la aleta, Andrés, toda la aleta. O sea, Ah, ya. justamente el concepto de eficiencia, la aleta es más eficiente en el extremo, pero a lo mejor yo estoy perdiendo un montón de material con una eficiencia súper baja al final. Entonces, por ejemplo, puede que esta aleta, si yo la corto a la mitad, su eficiencia va a ser levemente menor que la aleta completa, porque la transferencia de calor que tengo aquí cuando tengo un gradiente de temperatura cada vez más bajo, va a ser tan pequeño que entonces al comparar las eficiencias con el costo que me cuesta duplicar en la longitud, me convendría más cortarla a la mitad, porque voy a bajar en muy pocos puntos la eficiencia, pero voy a bajar a la mitad el costo de construirla. Pero tengo que considerar la aleta completa, justamente, no solamente el principio, la aleta completa, compararla con el caso real. No sé si te dejo claro esa Sí, parte, sí, Andrés. todo claro, profe, gracias. Ya, listo. Charlie. Profe, ¿cuál es el beneficio de una aleta circular? Espera un poquito. ¿De una aleta cilíndrica? Sí, O sea, en este caso de acá, ¿cuál es el beneficio de ella? sí. No es que tenga un beneficio particular, depende de las condiciones en que tú estás trabajando. La verdad que yo no he visto, no tengo ejemplos así en la cabeza de aletas cilíndricas, porque en realidad es muy difícil que eso se dé. Lo más común es lo que está aquí. No tiene es más que nada, es para hacer los análisis nomás de las preguntas, pero lo más común es lo que está aquí arriba y hasta la F. ¿Ya? Esto, la verdad, que es más que nada un ejercicio para poder resolver los problemas en transferencia de calor, yo diría. No creo que haya ningún caso real así como bien comercialmente masivo que tenga este tipo de sistemas. No le veo porque además tiene muy poca área esto, comparado con lo que yo puedo hacer con un sistema rectangular o radial. Buena tu pregunta, la verdad, yo creo que es más que nada porque es un cuerpo geométrico fácil de resolver y se pueden inventar otros problemas en transferencia para los certámenes. Esa sería mi respuesta más directa, Charlie. Gracias, profe. Sí. ¿Alguien más? Bueno, Yo, profe, Francisco, dale. ¿hay alguna diferencia en el análisis cuando mi aleta no está como perpendicular a mi superficie base?
¿O el análisis sigue siendo igual? Em, A ver, muy poco, pero mira, tu pregunta, la verdad, ya tiene que ver con el fenómeno de convección que está ocurriendo con la aleta. Entonces, si yo tengo aquí, voy a poner de nuevo mi agenda, si tengo la aleta, y aquí está la base que es mi mano, si tengo la aleta completamente perpendicular a con que la tuviese inclinada, ¿no es cierto? Esa es tu pregunta. Sí, eso mismo. Claro. En términos geométricos, la superficie de transferencia de la aleta y el contacto y la conducción van a ser exactamente igual. O sea, la aleta va a asumir temperatura de la base y la va a empezar a transferir hacia afuera por convección de la misma manera si está inclinada así o si está recta. La diferencia que podría haber es que el aire que está circulando alrededor de la aleta modifique su coeficiente de convección si es que yo lo tengo así o si lo tengo así. O sea, de hecho, imagínate que este es el caso de la moto que está recibiendo el aire desde mi mano. Si yo la estoy recibiendo desde acá, voy a tener una muy buena corriente de aire por la parte de arriba de la agenda y por la parte de abajo de la agenda. ¿Ya? Pero si yo lo inclino, voy a darle mucha más preferencia a la parte inferior de la agenda y de hecho no voy a tener corriente de aire por la parte superior de la agenda. Entonces, podría modificar mi coeficiente H al poner la aleta en otra configuración, pero por la parte de conductividad, da lo mismo si está inclinado o no. Ya, vale. Gracias, profe. Ya. Última cosa, mientras, a menos si alguien tiene una pregunta me vuelve a decir nomás, pero lo último que les quiero mostrar es que deberían estar viendo el aula aquí. Entonces, cuando se ponen aquí entre las unidades de la 1 a la 6, yo me imagino que ya se dieron cuenta, hay una pestaña que creó Felipe que tiene las ayudantías. Ya que adentro entonces tiene la ayudantía 1, para los que no lo han visto. Y ahí está la parte 1 y la parte 2 de la ayudantía y la pauta con el enunciado. Entonces, es que parece que no mandó mensaje, Felipe, por lo menos a mí no me llegó un mensaje, no sé si todos estaban enterados de que esto está en la página. Mandó correo, profe. Ah, mandó un correo, ya es que yo no lo vi, entonces ya que bueno, entonces están informados, era para asegurarme nomás que no estaban tan perdidos como el profe. Listo, son las 9:26, ya estamos pasados un minuto, así que igual me tomé los 70 minutos de clase, pero creo que valió la pena. Así que dejo de grabar